Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos. Bien, vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver un poquito de lo que es la parte teórica. Me van a permitir un minutito para revisar con ustedes hasta dónde estábamos, ¿sí? Y luego de eso vamos a hacer un trabajo práctico, ¿sí? Un tallercito en clases para poder tener notas para poder calificar, ¿sí? Permítame un segundito. Ok. Justamente ustedes tienen vimos el diálogo intercultural la clase anterior. Entonces vamos a hacer también un trabajo sobre el diálogo intercultural. Y adicionalmente, hoy vamos a ver un temita. Permítanme un minutito. Lenguaje. Hemos visto ya lo que es formas de comunicación, las cualidades de un buen comunicador. Exacto, este es el tema que me faltaba. Bien. Ok, ok. Un minutito, por favor, estoy preparando. Perfecto. Vamos a empezar entonces. Esta primera hora, como les dije, vamos a hacer el trabajo no es un trabajo, sino vamos a estudiar un tema nuevo, ¿sí? Que se llama la escucha activa y su rol en la transformación de conflictos. Una vez que veamos este tema, la siguiente hora, vamos a hacer un trabajo grupal. Yo ya les voy a subir al Classroom el trabajo para que ustedes puedan continuar haciendo durante la siguiente hora y
Si es que desean un poco más de tiempo, pues se les da un poco más de tiempo para que puedan terminarlo, desarrollarlo y subirlo. Ahora bien, es un video que ustedes tienen que observar, tienen que ver, tienen que analizarlo, que dura aproximadamente 20 minutos y son 10 preguntas de ese video. Así que vamos a hacerle bien ese trabajo porque todo tiene su nota, acuérdense. Y la entrega del trabajo es individual, primero, y sobre 10 puntos, ¿no? Si es que usted entrega tarde, acuérdense que es un trabajo sobre 7 puntos, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Dice la escucha activa y su rol de transformación en conflictos. ¿Alguien puede decirme qué piensa que es la escucha activa? ¿La escucha activa? ¿Alguien sabe lo que es la escucha? ¿Ha escuchado sobre la escucha activa? No le No, ingeniero. Bueno, bien, la escucha activa es una habilidad que puede ser adquirida o desarrollada en la práctica. Es lo primerito que debemos saber, ¿sí? La escucha activa, cierto, también por decirles que la próxima semana, en este caso, ¿qué día tiene que ver conmigo? Los miércoles, ¿no? El día miércoles, el jueves de la próxima semana, ustedes tienen evaluación, ¿no? El jueves de la próxima semana. Bien, entonces, la escucha activa y su rol en la transformación de conflictos. Es una habilidad que puede ser adquirida y puede ser desarrollada con la práctica, ¿sí? Vamos a conectar este. Ya. Listo, entonces dice que puede ser adquirida y puede ser desarrollada con la práctica. Sin embargo, puede ser difícil de dominar. ¿Por qué? Porque la escucha activa no es solamente oír, ¿sí? Una cosa es oír. Oír es un sentido, ¿no es cierto? Es un sentido de la audición, el oír. O sea, yo oigo cualquier cosa. Yo oigo el sonido de los pájaros, yo oigo lo que la gente habla, yo oigo el sonido de los motores, de los carros, el sonido de las motos, yo oigo el sonido de las hojas de un árbol que cae, yo oigo todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? No le presto atención, ¿sí? Y otra cosa es la escucha, o sea, el escuchar, ¿sí? El escuchar es ya otra cosa, ya no es solamente oír, sino escuchar es oír y poner atención a lo que estamos oyendo, ¿sí? Entonces la escucha activa es difícil de dominar. ¿Por qué? Por tantas cosas que pueden distraernos del escuchar a una persona, escuchar a alguien que está hablándole, ¿sí? Dice, hay que ser paciente y tomar un tiempo para desarrollarla adecuadamente, ¿sí? Entonces, la escucha viene de escuchar, ¿sí? Escuchar ya no es un sentido, escuchar es una habilidad, ¿sí? Es una habilidad que se va adquiriendo y se va desarrollando con la práctica. ¿Y qué es el escuchar? Es una habilidad que nos permite entender, ¿sí? Entender lo que la otra persona está diciendo, siendo empáticos, ¿sí? Siendo empáticos. ¿Qué significa la empatía? La empatía significaba eh, saber o entender lo que la persona que está hablando dice, ¿sí? Comprender su estado, su situación, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está depresiva, usted comprende lo que está pasando. Si es una persona eufórica, usted comprende lo que está pasando, a pesar de que tal vez sus argumentos no sean o no estén de acuerdo con los argumentos de la persona que está hablando, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No siempre vamos a estar de acuerdo con la persona para realizar una escucha activa. Sin embargo, ¿sí? Podemos nosotros hacer un trabajo mucho mejor si es que nosotros nos pusiéramos en los zapatos de la otra persona. O sea, eso se llama empatía, ¿sí? Ponerse en los zapatos de la otra persona y entenderle y comprender lo que está diciendo, ¿sí? Aunque aunque nosotros no hagamos, no tengamos el mismo sentir, no estemos de acuerdo, ¿sí? Con la persona, pero sin embargo vamos a respetar su punto de vista. Eso es una escucha activa. Entonces, la escucha activa se refiere, como su nombre lo indica,
a escuchar activamente y con conciencia plena, ¿sí? Escuchar activamente y con conciencia plena. ¿Qué significa conciencia plena? Es la conciencia que nos permite a nosotros entender lo que dice la otra persona. Y hay ciertos tips que vamos a ver en esta escucha activa que nos va a ayudar muchísimo para trabajar en adquirir y desarrollar este proceso de escucha, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta que si aplica y ejercita la escucha activa, automáticamente usted va a comprender y a entender qué es lo que la otra persona dice y va a llegar un momento que la gente lo va a buscar solamente para que lo escuche. ¿Sabían que en ciertas partes del mundo como es Japón, otros países europeos, hay empresas, y parece chistoso, ¿no? Pero hay empresas que se encargan de ver personas que tengan esa escucha activa. Entonces, las personas que requieren ser escuchadas, las personas que tienen esa necesidad de ser escuchadas, pagan a estas empresas para que le envíen una persona solamente para que le escuche. ¿Sí? Entonces, esta persona lo que va a hacer es simplemente sentarse y oír lo que la otra persona está hablando, ¿sí? Oír, escuchar y activar o eh, poner en práctica todo lo que nosotros vamos a estudiar en esta hora de clase, ¿sí? Entonces, mire qué importante que es al punto de que hay empresas, ¿sí? Empresas que se encargan de alquilar personas para que les escuchen. Miren qué importante que es el ser escuchado. Tal vez en este país todavía no se requiera de, pero hay otros países que son muy cerrados y la gente ya no comparte, ya no departe con los demás. Entonces, se crea la necesidad de que existan personas que se dediquen a escuchar. Miren qué importante, ¿no? Que es la escucha activa. Por tanto, la escucha activa no es oír a la otra persona, sino que es totalmente, no, estar totalmente concentrados en el mensaje que el otro individuo quiere comunicar, totalmente concentrado. Y hoy por hoy eso es más complicado y se complica aún mucho más porque por esto, por las redes sociales, por los teléfonos celulares, ¿sí? Por esas situaciones es lo que ahora se hace mucho más difícil. Mientras el uno está hablando, el otro está en el celular, manda chat, manda mensajes, jamás podrá tener una buena escucha activa. Entonces, debe haber en los hogares, por ejemplo, una regla, ¿no? En horas de almuerzo, desayuno, de cena, no se pueden utilizar celulares por nada del mundo. Puede estarse cayendo el mundo, ¿sí? Que los celulares quedan a un lado y se dediquen a conversar, a hablar, a ver cómo ha estado el día, a hacer preguntas, interrogatorios, a quejarse o lo que sea, pero es una escucha, ¿sí? Y la otra persona debe escucharle atentamente con todos los sentidos y con todo su ser. Ya vamos a ver por qué. Escucha activa, escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla, ¿sí? Eso es la escucha activa. Escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla, no mío, sino de la persona que está hablando. Pese a que se puede parecer que escuchar activamente es tarea fácil, este tipo de escucha requiere un esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y empáticas. Ahí está la empatía, ¿no? Capacidades cognitivas y empáticas. ¿Por qué? Porque debemos escuchar con el conocimiento. O sea, debemos entender y comprender lo que la otra persona está diciendo. Y debemos ser empáticos, ¿sí? Debemos sentir, o sea, debemos ponernos en los zapatos de esa persona para ver cómo se siente esta persona, ¿sí? Y una vez, por ejemplo, me pasó a mí. Una señora estaba pasando unos azulejos, me parece, a un carro. Estaba solita la señora. Yo estaba con mi moto, estaba haciéndola arreglar. Y, y la señora dijo algo, pero yo ni le escuché. Le oí que dijo algo. Sí, yo cogí mi moto y me estaba yendo y algo dentro de mí me dijo, no, y es que ser empático, o sea,
Tienes que ayudarle a la señora, está haciéndolo sola, mira, hay tantos hombres aquí, ni uno le está ayudando. Entonces me bajé de la moto y tiene razón, ¿no? Señora, ¿en qué le ayudo? Me dice, ay, muchas gracias, joven. Joven, todavía más me dice, ¿no? Muchas gracias, joven. Mire, lo que pasa es que tengo que pasar no eran azulejos, eran unas baldosas, ¿no? Grandes, baldosas a la camioneta y mire lo que era un montón, era una camionetísima que tenía que llenar de baldosas y recién estaba pasando la segunda, la tercera tanda. Entonces dijo, eso usted no va a avanzar, le dijo, vamos, yo le ayudo. Ay, muchas gracias, joven. Y le ayudé, ¿no? Y mientras yo estaba ayudando, se unieron dos, tres personas más, cuatro personas, y logramos subir al carro todo esa tanda de baldosas, pesadísimas, obviamente, y bien cansados. ¿No? La señora dice, bueno, les voy a pagar a cada uno. Yo le dije, no, señora, no se preocupe, o sea, no vengo por el dinero, vengo solamente porque sentí ayudarle. ¿Sí? Sentí ayudarle. Eso es la empatía, ¿sí? Eso es, eso es saber ayudar a los demás, ¿sí? Saber escuchar también dice que es muy importante en la comunicación y aunque no lo parezca, en muchas ocasiones pasamos mucho tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos, ¿no es cierto? Y en vez de escuchar activamente al otro. Qué importante entonces es dejar de lado lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos y realmente escuchar a la persona que está o a las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Y se va a dar cuenta que va a aprender mucho de las otras personas, ¿no? La escucha activa no es escuchar de manera pasiva. No podemos hacerlo de manera pasiva. Sentados viendo a la otra persona que está haciendo, no. ¿Sí? Sino es referirse a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos. Mire, los sentimientos, o sea, ¿con qué sentimiento está hablando esta persona? ¿Cuáles son las ideas o pensamientos que subyacen a lo que está intentando expresar? O sea, que esos sentimientos, ideas y pensamientos que vienen con lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, una persona que está triste va a llorar, ¿sí? Va a llorar y va a exteriorizar sus sentimientos. Entonces usted lo que tiene que hacer es una escucha activa para entender lo que le está pasando. ¿Sí? En la escucha activa, la empatía es importante para situarse en lugar del otro. ¿Sí? Eso es empatía. Situarse en lugar del otro, ¿sí? Pero también la validación emocional, la aceptación y el feedback. ¿Qué es feedback? ¿Alguien sabe lo que es feedback en español? Retroalimentación. ¿Sí? Retroalimentación. Entonces, la aceptación emocional y el feedback es muy importante. ¿Sí? Esta validación emocional, la aceptación y el feedback es muy importante. Pues se debe escuchar sin juzgar y es necesario comunicar a la otra persona que se le ha entendido. ¿Sí? Es muy importante comunicar a la otra persona que se le ha entendido. ¿Estamos? ¿Qué más dice? Uh, Por esto existen dos elementos que facilitan la escucha activa. ¿Sí? Hasta aquí. Sí, nos estamos dando cuenta de esto, de lo que es la escucha activa. Nos estamos dando cuenta de que realmente nosotros solo oímos, pero muchas veces tenemos que ejercitar nuestra escucha activa. Sí se están dando cuenta de que si ustedes ejercitan la escucha activa, van a ser ese porcentaje pequeñito promedio de personas que van a agradar a otras personas y muchos lo buscarán a usted, ¿sí? Muchos lo buscarán a usted para poder desahogarse, conversar, hablar y solamente que usted les escuche, ¿sí? Pero ¿cómo es la escucha activa? Vamos a ver. Tenemos dos cosas para hacer la escucha activa. Primero, la disposición psicológica, ¿sí? La preparación interna es importante. Estar en el momento presente, prestar atención constante y observar al otro. Identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos, ¿sí? Esa es la disposición psicológica. O sea, cuando nosotros vamos a escuchar a alguien hablar, ¿sí? Debemos prepararnos internamente. ¿Para qué?
para poder estar en ese momento y prestar atención. Pero, profe, si yo estoy ahí, le voy a prestar atención. No siempre se presta atención. No ha sucedido algunas veces que tú estás hablando, y después la otra persona te dice, a ver, no te entendí, ¿qué dijiste? Eso es común, ¿no es cierto? Eso es porque no realiza una escucha activa, ¿sí? No hay una disposición para poder escuchar a la otra persona. Está más prendido en el teléfono celular, en el Facebook, en Instagram o en la televisión que en escuchar a la otra persona, ¿sí? Entonces debemos nosotros aprender a hacer una buena escucha activa. Siguiente es la expresión de que se está escuchando al otro interlocutor con comunicación verbal, en lo que se conoce como la función fática del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, el ya veo, el a, o sea, hacer la función fática del lenguaje, ¿no? Primeramente, es hacer entender a la persona que estamos hablándole de que en realidad sí, estoy entendiendo lo que dice, ¿no? Entonces le dice, sabes, mira, pasa esto y esto. Ah, ya veo, sí, sí. ¿Y qué te parece? Bueno, yo pienso esto, ¿no? Esa es la función fática, ¿no? Esas palabritas que le hacen entender al otro que usted está muy atento de las cosas, ¿no? Es decir, ah, ya, entiendo, ¿sí? Ah, sí, te comprendo lo que estás diciendo, ¿tá? Todo eso, ¿no? Y el lenguaje no verbal, esa es parte del lenguaje verbal, la función fática. Y el lenguaje no verbal es el contacto visual, ¿no? Nunca perdamos el contacto visual con la persona que estamos hablando. Yo creo que eso, si ustedes me dan la razón, es lo más complicado para una persona, mantener un contacto visual. Son muy pocas las personas que cuando hablan te miran a los ojos, ¿sí? Mi esposa suele decir que las personas que no te miran a los ojos están mintiendo, ¿sí? Yo lo que pienso más bien es que tienen un poco de baja autoestima. ¿Por qué? Porque no tienen esa facilidad para poder tener un contacto visual, ver a los ojos, porque los ojos son las ventanas del alma, ¿sí? Y entonces, obviamente, debe haber algún problema ahí que no le permite quedarle viendo y poder, tampoco vas a quedar viendo con cara de, de, de bravo, ¿no? Simplemente ver a los ojos y poder hacer contacto visual, ¿sí? Los gestos, ¿sí? La gesticulación de nuestras manos, ¿sí? Lo que nosotros hablamos, cómo movemos la cabeza, cómo nos movemos con el cuerpo, hacia dónde nos inclinamos, porque se supone que cuando uno entiende o comprende lo que está diciendo la otra persona, ¿sí? Tiende inconscientemente a lanzar el cuerpo hacia adelante, ¿sí? Entonces tenemos que ver eso y las personas que ven ese tipo de cosas asumen que están entendiendo lo que dice, ¿sí? Pues mire qué importante que es la comunicación verbal en su función fática, ¿sí? Cuando tenemos esos pequeños mm, frases monólogas, ¿sí? Que dice, ah, sí, te entiendo, te comprendo, ya veo, ¿verdad? Es verídico, sí, claro que sí, etcétera, ¿no? Y el lenguaje no verbal, que es el contacto visual, los gestos y la inclinación corporal, ¿sí? Digamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, No. correcto, gracias. ¿Qué no hacer? Ojo, no hacer en la escucha activa. ¿Qué no hacer en la escucha activa? Entonces veamos algunos errores que se hacen cuando tratamos de hacer una escucha activa, ¿no? Acuérdense que la escucha activa no es de la noche a la mañana, ¿sí? Me voy a convertir en un escuchador activo y voy a escuchar a todo el mundo bien. No, no, eso no se puede hacer así. La escucha activa es un proceso que se da en meses o en años. O sea, cuando usted se vuelve un buen comunicador, ¿sí? Y tiene una excelente escucha activa, va a entender y va a comprender que las cosas de, como es que las cosas no se dieron de la noche a la mañana, sino que fueron un proceso de transformación de cada uno de nosotros. Y acuérdense que todo hábito
¿sí? Se hace hábito, o sea, más bien, no hablemos de todo hábito, sino eh, todo lo que usted haga, o pongamos ahí, todo lo que uno haga, se convierte en hábito. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Después de A cuánto partir de tiempo? unos 6 meses a un año, creo. No, no tanto, no tanto. 90 días. Yo ¿Sí? digo que ¿Sí? Claro, o sea, un hábito se empieza a ser hábito, o sea, lo que uno hace se vuelve hábito cuando usted está 90 días consecutivos haciéndolo hasta que se convierta en hábito. Me permiten un minuto. Listo. Entonces, pasando 90 días, automáticamente eso se convierte en hábito, ¿sí? Es muy importante y vale la pena hacerlo, ¿no? Para nosotros ejercer un hábito o ejercitar un hábito, debemos salir de nuestra zona de confort. Veamos un ejemplo, ¿sí? Ya vieron ustedes el video de la zona de confort, ¿no es cierto? Tenemos un Sí, lugar, correcto, gracias. Tenemos un lugar en donde estamos nosotros y esta es nuestra área de la zona de confort, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos salir de ese lugar, ¿qué es lo que pasa? Es como que el área de nuestra zona de confort no nos permite salir, ¿no? Y nos hacemos y pujamos por salir hasta que, ¿qué pasa? Salimos de nuestra zona de confort, ¿no es cierto? Y entramos a una nueva zona. ¿Cómo se llamaba esa zona? ¿Se acuerdan? ¿Revisarán? ¿Cómo? zona de riesgo no era. Zona de riesgo, ¿no es cierto? Y después dice que queremos salir de esa zona de riesgo, ¿sí? Pero así mismo no nos permite. De rato menos pensado, logramos salir, ¿sí? Y estamos en una nueva zona, ¿sí? Estamos en una nueva zona, ¿sí? ¿Cómo se llama esa zona? Ya es una zona en la cual vamos a recibir cosas buenas. oportunidades, A ver, ¿cómo? Zona zona de receptora oportunidades. de oportunidades. Ok, zona de oportunidades, ¿verdad? Perfecto, entonces, mire cómo vamos queriendo salir de la zona de confort, pero la zona de confort no es que nos permite salir de una, ¿sí? Nos hace duro salir, ¿sí? Pero al final logramos salir, pero estamos en una zona de riesgo todavía, o sea, no nos sentimos muy bien, estamos como temerosos, miedosos, ¿sí? Y luego también empezamos otra vez a querer salir de esa zona y llegamos a una zona ya más tranquila, ¿no es cierto? Una zona en la cual vamos a recibir buenas prebendas, etcétera, ¿no? Pero, y para eso nosotros tenemos que pasar un proceso de 90 días, ¿sí? Para que sea un hábito. Ya en esta zona de aquí, ya otra vez algo se vuelve un hábito, algo bueno empieza a ser un hábito. ¿Sí? Hablamos de cosas buenas, ¿no? Porque algo que sea malo se hace hábito enseguidita, ¿sí? Enseguidita, o sea, si que usted aprende a fumar, eso se hace hábito y se acabó. O sea, con una vez que usted prueba un cigarrillo, sí, es muy difícil después seguirlo, dejarlo, o sea, vuelve a hacerlo una vez, después dos, después tres, después cajetilla diaria, después dos cajetillas diarias, ¿sí? Entonces, Eso ejercitarlo. depende de uno también, ingeniero, porque yo a Obvia, veces lo he hecho, pero no le hago de costumbre ni al diario. De ya, repente, de vez en cuando, no. Eso, a exacto, veces pasará ya, un mes, 2 meses. ya. A ver, Ujú. hablemos sobre eso, ¿sí? Eh, sí, es verdad que depende de la fuerza de carácter y voluntad que uno tenga. Es muy importante, ¿no? Es muy Sí, importante. depende de eso. Ya, pero también debemos entender de que, eh, por ejemplo, yo lo digo por experiencia propia, yo me fumaba dos cajetillas diarias de cigarrillos, ¿sí? Y llegó un día en que dije, no, porque yo también he sido deportista, entonces
Imagínense lo que es un deportista fumador, o sea, ¿por dónde? Entonces, Lo peor que puede. lógico. Entonces, lo que yo dije, hasta aquí nomás llega, ¿sí? No vuelvo a fumar un cigarrillo más. Yo tenía un cigarrillo en la mano, ya lo estaba terminando, y eran 2 cajetillas diarias. Yo tenía los dedos amarillos, dientes Mucho de amarillos. 2 cajetillas. Exacto. Entonces, eh, dije, hasta aquí nomás llega, no más. Lo que sí, le dije, Dios, tú tienes que ayudarme porque yo solo no puedo dejar. Cogí, boté, lo pisé y hasta el día de hoy no he vuelto a fumar un cigarrillo más. Entonces también es la fuerza de voluntad que uno tenga. O sea, el salir de la zona de confort, ¿sí? Mi zona de confort era fumar, fumar, fumar todo el tiempo, ¿sí? Y eso me daba paz, me daba tranquilidad, pero también me desgastaba el cuerpo, ¿sí? Entonces, llegó un momento que pasaron 30, 60, 90 días, ya se convirtió en un hábito el no fumar. Entonces, tranquilamente. Entonces, es más fácil adoptar un hábito malo que un hábito bueno. Ahí está el punto, ¿no? Claro, sí. Caso contrario, un hábito bueno es más complicado, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Un hábito se hace en 90 días y lo mismo es la escucha activa. Todos los días tiene que ejercitar la escucha activa durante 90 días y va a ver que después eso se hace un hábito. Usted aprende a escuchar a las demás personas y se vuelve una persona sabia para poder hablar, para poder aconsejar, etcétera. ¿Sí? Entonces, ejercitemos. O sea, es bueno ejercitar eso. Dice, a continuación repasamos algunos errores que se hacen cuando hacemos una escucha activa. ¿Sí? Primero, distraerse durante la conversación. ¿Sí? Distraerse durante la conversación. Es muy importante no hacerlo. Ese es uno de los problemas más graves y complicados que puede haber. ¿Sí? Mientras el otro está hablando, usted está en el celular, casi siempre pasa, ¿no? Que uno habla y la otra persona está en eso. Y ni siquiera está... Y la otra persona, entre comillas, dice, es que yo tengo la capacidad de escuchar mientras estoy haciendo otra cosa. Y no es así. No es así. Distraerse durante la conversación es un mal hábito en la escucha activa. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar viendo a la otra persona lo que está hablando. Puede ¿Sí? oírla, sí, pero no escucharla. Exacto. Le oye, pero no la escucha. Realmente. Ingeniero, y estudiar y escuchar música al mismo tiempo a un bajito volumen. Ya. Yo personalmente no lo recomiendo porque yo no puedo hacerlo. O sea, yo para estudiar, para leer, para concentrarme, necesito silencio total. Por eso yo, por ejemplo, cuando voy a hacer algo que necesito concentrarme, me pongo los audífonos, pero no escucho música, solamente me pongo para no escuchar a nadie que esté hablando alrededor. Y de ahí sí me pongo a trabajar. Entonces, yo personalmente no lo recomiendo. Hay personas que dicen que sí, que es relajante, que puede ser. Yo por mi parte, cuando hago deberes o cualquier cosa de ley, tengo que escuchar música, si no, no me puedo concentrar. Me olvido. Yo no puedo, la verdad. Sí, yo también lo hacía eso cuando en mi época de colegio, 2013 para atrás. Bueno, no hay Yo no problema. puedo hacer deberes escuchando música, siento que me desconcentro. Exactamente, lo mismo me pasa a mí. Entonces depende también de la persona, ¿no? Y de cómo se haya acostumbrado a hacer las cosas, ¿no? Entonces, distraerse durante la conversación, una cosa pésima que podemos hacer. Interrumpir al que habla, ¿sí? Es lo peor. Dejemos que termine de hablar y cuando yo nos toque el turno, ahí sí hablamos, ¿sí? Juzgar y querer imponer tus ideas. Cuando nosotros hablamos, no tratemos de imponer nuestras ideas. Escuchemos a la otra persona, ¿sí? Y respetemos la posición de ella. Imagínense que una persona que no comparte sus ideas hable con usted y le diga algo que, hablemos de política, por ejemplo, ¿ya? Que venga alguien y que le hable de Rafael Correa, le diga que bueno, que fue un buen presidente, y usted tiene la idea de que no es así, y es enemigo acérrimo de Correa y todo su séquito de personas. Entonces, si es que usted no ha ejercitado la escucha activa, va a llegar un momento en que va a explotar. Va a decir, ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué te pasa? Si Correa fue esto, esto, y el otro va a decir, pero hizo esto, y van a empezar la discusión. ¿Se dan cuenta? La discusión. Entonces, debemos dejar de juzgar y de querer imponer nuestras ideas. Si la otra persona dice que Rafael Correa fue un buen presidente, pues tiene sus razones. Y debemos ponernos en sus zapatos y decir, bueno, tiene razón.
Tal vez Rafael Correa hizo algo para que esta persona tenga un bono o alguna cosa. Perfecto, ¿sí? O hizo algo en su barrio y por eso es, wow, lo máximo. Bueno, ¿sí? No hay problema, pero yo no comparto. Sin embargo, tampoco puedo hacerlo de menos ni excluirlo de mi círculo social porque tiene unas ideas diferentes a las mías. ¿Nos damos cuenta? Entonces, no debemos juzgar y querer imponer nuestras ideas. Debemos respetar la ideología de la otra persona, aunque no seamos partícipes de esa ideología. Otra cosa es que usted se aliance a esa persona y se convenza y los dos empiecen a pregonar algo que usted tal vez tenía como idea diferente, ¿no? Es diferente, entonces no. Debemos nosotros mantenernos firmes en nuestras convicciones, pero no juzgando y no imponiendo nuestras ideas. Tal vez conversando, tal vez dialogando algunas cosas para, no para convencer, sino para tener los puntos claros, ¿no? Y la otra persona también debe hacer lo mismo. Entonces, esto es una buena escucha activa. Ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información. Siempre tenemos que estar bien informados para poder ofrecer ayuda o para poder dar un consejo, porque a veces lo hacemos mal por apresurarnos. Entonces, no nos apresuremos, escuchemos. Para ejercer la escucha activa necesitamos tiempo, tiempo, tiempo. Rechazar y no validar lo que el otro está sintiendo. Es muy similar a este de acá, no a juzgar y querer imponer tus ideas. Muy similar. No podemos rechazar a otra persona ni invalidando lo que esta persona dice. No, no podemos hacerlo. Estamos conversando, estamos dialogando, estamos ejerciendo la escucha activa y por ende no podemos nosotros entrar en polémicas. Descalificar al dar tu opinión. O sea, otras veces muchas personas lo hacen. Dice, yo respeto su opinión, pero ahí empieza a descalificar dando otra opinión diferente, ¿no? Entonces, tratando de hacerlo más abajo, tratando de humillarlo, descalificando la opinión del otro. Eso tampoco se hace. Contar tu propia historia en vez de escuchar la de ella, de la otra persona, ¿sí? Entonces, primero escuche y si tiene algo que decir, ¿sí? Lo dice. Es muy diferente a lo que estamos haciendo aquí. Ustedes me están escuchando y estoy hablando algunas cosas de lo que me ha pasado a mí, pero es porque yo ya tengo otro tipo de vivencia, ¿no? ¿Sí? Y los años me han dado la capacidad de que pueda tener muchas cosas que contar, ¿no? Entonces, es diferente cuando estamos escuchando a alguien y nosotros estamos dando un ejemplo, es que yo hice esto tal día o tal vez, ¿sí? No, nunca hagamos eso. No contemos nuestra propia. Dejemos que la persona cuente todo lo que tenga que contar, ¿sí? ¿Preguntas sobre esto? ¿Afirmación o aseveración sobre esto? ¿No? Bueno. Señales que Claro. señales que indican la escucha activa correcta. Existen varias señales, ¿sí? Que nos muestra que la otra persona está escuchando activamente, ¿sí? Cuando nosotros vemos estas señales, automáticamente sabemos que la otra persona está interesada en lo que decimos y que nos está escuchando activamente, ¿sí? Veamos cuáles son las señales verbales y las señales no verbales que existen en la escucha activa, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos cambiar y adaptarnos a nuevos estilos de comunicación, ¿sí? Teniendo mayor entendimiento y comprendiendo a la persona que está como interlocutor, ¿sí? Entonces, veamos cuáles son estas señales. Primero, muy importante, sonrisa ligera, ¿sí? La sonrisa ligera es algo que eh, suaviza mucho cualquier tipo de tensión. Mire lo que dice, asegura al interlocutor que la información que está transmitiendo está siendo bien recibida, ¿sí? Está siendo bien recibida y que le motiva a seguir hablando. Por tanto, actúa como reforzador, además de dar un mensaje de empatía. Entonces, la sonrisa ligera, si bien no aminora nada, pero sí nos permite, le permite a la persona que habla ver que estamos con empatía escuchándole, ¿no? Bien, nos queda menos de un minuto, nos vamos. ¿Qué pasó? Buenas, ¿está el licenciado? Ok, sigamos. A ver, entonces decíamos la sonrisa ligera, ¿no?
La sonrisa ligera es algo que motiva, ¿sí? Que nos permite, nos permite reforzar el hecho de que estamos escuchando activamente a la otra persona, ¿sí? De ahí viene la postura corporal también, ¿sí? Una postura corporal receptiva, ¿sí? Déjenme ver cómo se puede hacer esto. Ya. Ya. Entonces la postura corporal receptiva, ¿no? La postura da información del emisor y el receptor en el proceso de comunicación. Las personas que escuchan activamente tienden a inclinarse ligeramente hacia adelante o hacia los lados mientras está sentado, ¿sí? Entonces, miren, es una postura corporal receptiva. Cuando la persona está parada frente a otra persona y se ladea un poquito o se va un poco hacia adelante, eso nos va a entender una postura corporal receptiva, receptando el mensaje, ¿sí? Es muy importante. Entonces, esto es un hecho, ¿sí? El saber que incluso la postura, esto se llama un acto no verbal, ¿sí? La postura corporal. Pero incluso cuando uno se está sentado, cuando se pone de lado y cruza la pierna de lado, da a entender que están receptando lo que usted está diciendo, ¿sí? Entonces, mire, muy importante, sonrisa ligera, postura corporal y el mirroring. ¿Qué es el mirroring? El mirroring tiene dos connotaciones, ¿sí? La una positiva y la otra negativa. Y hay una línea muy delgada entre las dos, o sea, entre los dos, entre las, ¿cómo es? Entre los dos tipos de mirroring, ¿no? Primero, el reflejo automático o mirroring de cualquier expresión facial del hablante puede ser señal de estar atentos, de escuchar atentamente, ¿sí? Estos gestos expresivos parecen indicar simpatía y empatía en las situaciones emocionales. Pero ahí está la otra parte. No se llama mirroring, pero es algo muy similar. Sin embargo, la imitación consciente de gestos faciales no automáticos parece ser señal de inatención. ¿Qué significa esto? O sea, hay una leve línea entre el mirroring y hacer algo eh, que no sea natural. ¿Me hago entender? O sea, por ejemplo, cuando una persona está llorando, automáticamente, inconscientemente, usted, o sea, pone un rostro como de dolor, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque está viendo a la otra persona llorar. Entonces, la otra persona va a entender de que usted está sintiendo el dolor que te está sintiendo, ¿sí? Entonces, usted hace eso. Pero, por el otro lado, cuando usted imita y entiende de que el imitar es bueno y le imita a la persona y hace algún gesto como para que él se dé cuenta de que usted también está dolida, va a ser algo falso y todo lo que es falso no es bien visto. Me hago entender. No sé si me entendieron lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? El mirroring es muy bueno cuando cuando usted refleja el sentimiento de la otra persona con gestos en su rostro o en su cuerpo que denoten que realmente lo entiende esta persona, ¿no? Entonces, pero también como los políticos, ¿no? Cuando hacen gestos faciales que no son autómatas o automáticos, sino que son fingidos, uno se puede dar cuenta, ¿sí? Y eso es una señal de inatención, ¿sí? Yo espero que el mirroring entiendan. ¿Alguien que no haya entendido el mirroring o todos entendieron? Sí. Sí, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, la sonrisa ligera, cosas que nos ayudan en la escucha activa, la sonrisa ligera, la postura corporal, el mirroring, ¿sí? Veamos qué más.
La no distracción, ¿sí? La no distracción. El oyente activo no se va a distraer, pues su atención está puesta en las señales verbales y no verbales que emite este oyente, ¿sí? Entonces, la persona que está escuchando no se puede distraer porque está muy atento a lo que la otra persona dice, ¿sí? Señales verbales. ¿Cuáles son las señales verbales? Emitir palabras de refuerzo o cumplido. Cuando estamos hablando, ¿sí? Es un tipo de verbalización. Por ejemplo, es hablar cuando la otra persona te dice, mira, ¿sabes qué? Jugué al fútbol y metí un gol y estaba trabajando en esto. Trabajé por mucho tiempo, practiqué y en el partido me fue súper bien. Ah, bueno, lo hiciste muy bien, ¿sí? Otras cosas, por ejemplo, ahí dice, me gusta cuando eres sincero, ¿sí? Debe ser muy bueno jugando al fútbol. O sea, son elogios o verbalizaciones que le van a ayudar a usted a hacer las cosas, a tener una buena escucha activa y que la otra persona entienda que hay esa escucha activa. Muestra atención por parte de la persona que escucha, pese a que estas frases pueden ser positivas, no hay que usarlas en exceso, pues pueden distraer al emisor. O sea, en otras palabras, si bien está bien que diga uno, ¿no? Lo hiciste muy bien, eres muy sincero, eres bueno jugando al fútbol, o cualquier cosa de eso, ¿sí? Cualquier cosa de eso. No lo hagamos muchas veces, porque eso cae, en cambio, en lo que se llama es el lambiscón, o sea, es muy adulador, ¿sí? Cuando una persona es muy aduladora también no es bueno, porque eso distrae a la otra persona también, ¿sí? Y no se ve bien, la verdad no se ve bien. Entonces, palabras de refuerzo cumplido es muy bueno, pero bueno, es cilantro, pero no tanto, ¿no? Parafrasear, ¿qué significa parafrasear? El parafraseo no es nada más que volver a decir lo que la persona estaba diciendo, pero de otra forma. Por ejemplo, dice, hacer referencia a verificar o expresar con las propias palabras lo que parece que el hablante acaba de decir. De esta manera, es posible que el emisor informe al receptor si este último ha entendido bien el mensaje. Un ejemplo de parafrasear puede ser, ¿quieres decir que te sentiste de esta manera? ¿Sí? Por ejemplo, dice, jugué bien al fútbol, y lo hice bien. Y mira, y pasé practicando todo un mes para poder jugar este partido. O sea, tú dices que practicaste un mes y te fue súper bien. Sí, sí, claro. Ya, qué bueno. Me parece correcto. Y en la conversación, ¿sí? El parafrasear. El resumir también es, al final de lo que usted está hablando con la otra persona, resumirle en poquísimas palabras lo que ella ha dicho. Entonces, esto ayuda a dejar en claro que se entiende el punto de vista del otro antes de poner el suyo propio. ¿Sí? Hacer preguntas, el oyente puede demostrar que ha estado atento al hacer preguntas relevantes, ¿sí? De esta manera puede calificar la información que se ha recibido y mostrar interés por lo que el emisor intenta comunicar, ¿sí? Hacer preguntas, o sea, pero preguntas relevantes, ¿no? No preguntas a veces absurdas, ¿sí? Preguntas relevantes, preguntas que puedan ayudar a que la otra persona entienda de que usted sí ha comprendido el mensaje. Bueno, veamos un poquito la escucha activa como clave para la resolución de conflictos. Hoy vamos a... ¿Qué horas son ahorita? Déjenme ver. 4:24, ya estamos por terminar. ¿Sí? Ya estamos por terminar. Bueno, media horita. En esta media hora vamos a tratar de finalizar esto, que nos falta poquísimo, y tomamos lista y nos retiramos. Mañana hacemos el trabajo que íbamos a hacer el día de hoy. Mañana lo hacemos. Mañana vamos a tener horas asíncronas. Vamos a tener 2 horitas asíncronas, las cuales usted puede trabajar tranquilamente desde su casa, y cualquier cosa, pues, estaríamos hablando, ¿no? Por el WhatsApp. Bien. Entonces, acuérdense, mañana no nos vamos a conectar, simplemente entramos a hacer el trabajo en el Classroom. ¿Vamos? La escucha activa como clave para la resolución. Dígame. Mañana también tenemos con usted, ¿verdad?
Claro, mañana tienen conmigo. O sea, no nos conectamos a la clase. No, vamos solamente a hacer el trabajo, ¿no? O sea, yo ya a la hora que les toca, yo ya subo el trabajo y ustedes entran, hacen su trabajo en esas 2 horitas de clase y me lo entregan, ¿sí? Es un Ok. trabajo ¿Grupal así, o es trabajo individual? individual, individual. Listo, ¿Sí? O, no, ingeniero. o no podemos conectarnos 1 minutito, 2 minutitos para explicarles de qué se trata y de ahí podemos salir Sí, para Sí, mejor hacer. así, así mejor. ingeniero. Ya, Mejor, mejor, así es. ya, listo, listo. Entonces mañana nos conectamos para poderles explicar el trabajo y de ahí sí ya tendrían las 2 horas para trabajar, ¿sí? Listo, entonces sigamos y terminemos con esto. La escucha activa como clave para la resolución de conflictos. Hemos visto ya cómo la escucha activa ha sido buena, es buena, ¿sí? Tenemos que practicarla, tenemos que estar todo el tiempo trabajando en mejorar nuestra escucha activa. No podemos dejar de lado el hecho de que es muy difícil o es difícil eh, tener ese hábito de tener una escucha activa, pero no es tampoco imposible. Sin embargo, se requiere que seamos muy, primero, receptivos. Segundo, tenemos que ser muy, muy correctos en lo que hacemos, ¿sí? Organizados y saber que debemos tener mucha paciencia, ¿sí? Paciencia para escuchar a la otra persona. Es importantísimo eso, ¿sí? Es importantísimo. La escucha activa también nos sirve para la resolución de conflictos. ¿Y por qué? Porque la escucha activa, ya vamos a ver más adelante, es algo que nos ayuda a mejorar nuestra comunicación, tanto para una persona como para la otra. ¿Qué significa esto? Los conflictos se dan en todo ámbito, tanto laboral, en el hogar, ¿sí? Como en la parte penal, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esto de los conflictos? El conflicto en sí, la resolución del conflicto en sí no es que una persona gana y la otra pierde, ¿sí? El conflicto en sí es que eh, la resolución del conflicto, ¿sí? Es perfecta cuando es 50-50. ¿Qué significa 50-50? Tú ganas 50%, yo gano el 50%. ¿Sí? O sea, en la ganancia o no es que los dos pierden, ¿sí? No es que los dos pierden, sino que ganan los dos. El uno gana el 50% y el otro gana el otro 50%, ¿sí? Un minutito, por favor. Sí, entonces es 50-50, ¿no? 50-50. Eso es un conflicto perfecto, resolución de conflicto perfecto. Cuando los dos ganan 50%, 50%. ¿Sí? Bien, entonces veamos lo que dice sobre la escucha activa con la resolución de conflicto. Primero, saber escuchar y empatizar con otros miembros de la organización es la mejor fórmula para evitar y gestionar conflictos en la empresa. ¿Sí? Entonces, escuchen bien, saber escuchar y empatizar con los otros miembros de la organización. ¿Sí? Es la mejor fórmula para evitar y gestionar conflictos en la empresa. ¿Sí? Entonces, debemos entender de que no podemos estar peleando con todo el mundo. Hay personas que son peleoringas, ¿no es cierto? Personas que son peleonas, que les gusta pelear, que les gusta confrontar, y mucha gente se escuda en decir, yo digo, yo no tengo pelas en la lengua, yo digo todo lo que tengo que decir. No, no, no. Esa es una persona que no ha tenido una buena enseñanza sobre escucha activa, ¿sí? Y que tiene problemas de identidad. Una persona peleorín, que dice, yo siempre digo lo que pienso y punto. No, no, nunca se hace eso. ¿Por qué? Porque ahí se ve la calidad de persona que es, ¿no? Y cuando dice eso es porque le gusta salirse con la suya y que la gente haga lo que él dice o lo que ella dice. Y eso no está bien, ¿sí? Entonces, saber escuchar y ser empáticos es lo mejor que puede haber en una empresa. Y nos ayuda a eliminar y evitar cualquier tipo de conflictos que existan. Cualquier conflicto, sea en el plano laboral o personal, no es otra cosa que un problema de comunicación. Acordémonos de esto.
Cualquier conflicto es un problema de comunicación entre dos o más partes. Vuelvo a repetir. Todo conflicto es un problema, nada más un problema de comunicación. Cuando hay mala comunicación habrá conflictos. ¿Sí? Yo puedo darle un ejemplo clarísimo. Yo quise sacar un carro a través de una empresa que se llama Consu Autos. ¿Sí? Y quiero que la graben esa porque les recomiendo que nunca se metan con esa empresa. ¿Sí? Lo peor que puede haber esa empresa. Di $1,200 de entrada. Y me dijeron que en 15 días, en 45 días me entregaban el vehículo. Pasaron los 45 días y nunca me dieron el vehículo. ¿Sí? Entonces yo empecé a llamar, no me contestaban, empecé a mandar mensajes, por ahí me contestaron uno que otro, pero me daban vueltas y nunca hubo una buena comunicación. ¿Sí? Entonces, personalmente, yo a esa empresa no le sugeriría a nadie que se meta. ¿Sí? ¿Por qué? Tal vez puedan estar entregando sus vehículos, tal vez puedan estar haciendo la entrega de los carros y todo, pero no lo hacen de forma abierta, ¿sí? Entonces, la escucha activa no hay en esa empresa. Cuando yo mandaba mensajes, no me los contestaban, y si me los contestaban era a los 2, 3 días, etcétera, etcétera, y me daban vueltas y me decían, sí, puede ver todo en nuestras redes sociales. Yo veía las redes sociales, no decían nada, un desastre, un desastre. Entonces, hasta que un día en que les dije, no, ya ahí se queda. Prefiero perder ese dinero a estarme matando, llamándoles y perdiendo el tiempo, esperando a que me den mi vehículo. Entonces, ellos dijeron, no, pero sigamos trabajando. No. Ustedes ni siquiera me contestan los mensajes. Una. Dos, no sé si es que realmente están entregando los vehículos. Tres, no hay una comunicación efectiva aquí, no hay fluida comunicación. Y cuando no hay una fluida comunicación, deja en tela de duda las cosas que puedan pasar. Y yo no sé si ustedes me están robando o están haciendo las cosas bien. Entonces hay que cerrar la página esa, perdí $1,140, pero estoy tranquilo, ¿sí? Y no perdí más dinero, encima más. Entonces, problemas de comunicación, ¿sí? Esos conflictos son siempre problemas de comunicación entre dos o más partes. Centrándonos en el ámbito profesional, con frecuencia se producen situaciones y desavenencias, tanto internas como externas. Ahora, aquí habla de otra cosa, ¿no? Por culpa de la tendencia a reemplazar los datos reales obtenidos tras establecer contacto directo con otro stakeholder. ¿Qué es un stakeholder? Yo les había dicho lo que es un stakeholder, ¿no? A ver, alguien que me diga qué es un stakeholder, que se acuerde. Pregunta de examen. ¿Qué es un stakeholder? Stakeholder. Yo ya les había dicho. Les vuelvo a repetir. Un stakeholder es una empresa o persona, ¿sí?, que permite a nuestra empresa poder seguir adelante en el giro del negocio, que le impulsa a nuestra empresa a seguir adelante, ¿sí?, a seguir trabajando y a seguir en pie para que pueda seguir entregando sus bienes, sus servicios, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es un stakeholder. Y los stakeholders pueden ser internos y externos. El stakeholder interno es el trabajador mismo de la empresa. El stakeholder interno es la persona que está trabajando en la empresa, que le permite a la empresa seguir adelante, ¿sí? Vimos nosotros el video de la carreta, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan el video de la carreta? Había 4 tipos de personas. Había ¿cuántas? 4. 4, ¿no es cierto? La primera, que era ¿cuál? La que hacía todo el trabajo. El productor, ¿no es cierto? El que tenía la idea clara, sabía dónde tenía que ir, tenía su misión, su visión muy claro y llevaba la carreta a hombros, ¿no? O sea, iba ahí caminando adelante y jalando la carreta, ¿no? De ahí teníamos la otra persona que era la persona altamente efectiva, ¿no es cierto? Que también jalaba esa carreta y el peso también recaía sobre ella, ¿no? Y es una persona que con entrenamiento, con ayuda, ¿sí?, se convertiría en un productor, ¿verdad? Teníamos una persona que no era
que no era Call altamente, center. exacto, no era altamente efectiva, o sea, ya su trabajo ya no, ya era lo mismo que esté como que no está en la empresa, ¿no? Y estaba subida en la carreta, empujando la carreta solamente con la llanta a la mano, ¿no es cierto? Entonces nos hacía entender de que ya era un peso para la empresa, ¿no? Y mandaban así la carreta, entonces, y había después la otra persona que era eh, la persona La persona molesta. una persona molesta, una persona supresiva, ¿no es cierto? Esta persona tenía altos y bajos, a veces estaba bien, a veces estaba mal, y ya empezaba a dar problemas a la empresa. Y había la última persona que era realmente la persona altamente supresiva, o sea, esa persona ralentiza la empresa, ¿sí? No le permite seguir adelante, y lo peor de todo es que todos sus actos están enmascarados detrás de una máscara de bondad, de alegría, de ser una buena amigo, una buena amiga, etcétera, ¿no? Pero en realidad son personas destructoras totalmente, ¿sí? Destructoras. Son personas que no ayudan y no ayudan en nada y más bien hacen que la empresa se vaya quedando. Y mientras puedan hacer daño a alguien, lo hacen, así de sencillo. Entonces, asimismo, estos son stakeholders, ¿sí? Pero los stakeholders muchas veces también son externos, son aquellas personas o entidades que permiten que la empresa siga su rumbo, o sea, siga trabajando, siga generando trabajo, generando ingresos, etcétera, ¿no? ¿Qué le ayuda, no? ¿Qué le ayuda? Por ejemplo, un stakeholder de una cadena comercial de abastos, ¿no? De la aquí, puede ser Pacose, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pacose distribuye sus aguacatitos para que la aquí los pueda vender en sus centros, ¿no? Entonces, eso es el stakeholder de la aquí, es Pacose, ¿sí? Por ejemplo, Pronaca también es un stakeholder de este tipo de empresas, de las tiendas, etcétera, no les permite salir adelante. Esos son stakeholders, ¿no? Internos y externos. Y hay veces que hay stakeholders que llegan a una empresa, pero nosotros solamente con verle, o la persona solamente con verle, ya se hace un estimativo de cómo es esa persona, ¿no? Entonces son nuestros propios supuestos de ideas preconcebidas, dan lugar a conclusiones erróneas que generan tensión y malentendidos que se podrían evitar mediante una escucha activa, ¿sí? ¿Por qué no nos acercamos a esa persona y primero hablamos antes de generar o emitir algo que no esté bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano es así, ¿sí? El ser humano tiende a juzgar sin conocer. ¿No le ha pasado alguna vez que dice, cuando yo te conocí me caías tan mal, ¿sí? O sea, ya eran ideas preconcebidas, ¿no? Cuando te conocí me caías tan mal, pero ahora que ya te conozco, pues me caes bien, ¿no? Pero, o sea, eso es lo que pasa con los stakeholders, ¿no? Entonces, muchas veces vemos llegar a esos stakeholders y nos hacemos ideas preconcebidas y empieza a haber conclusiones erróneas que van a generar tensión, que va a haber malos entendidos, ¿sí? Entre las personas que están dentro de la empresa, ¿sí? Y esto se genera por la falta de tiempo, por estar afanados, tratando de cumplir con objetivos corporativos, ¿sí? Por no contar con un adecuado sistema para generar canales de comunicación fluidos, ¿sí? Entonces, eso genera que la persona que yo tenga atributos preconcebidos eh, basándome en prejuicios, ¿sí? Y la persona me cae mal. Entonces, ¿qué pasaría si mi stakeholder que está al otro lado tiene el mismo código de relación a nosotros? O sea, también nos ve y se hace una percepción preconcebida de nosotros negativa. Yo me hago una concepción negativa del stakeholder y el stakeholder se hace una concepción negativa de mí, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se conforma un círculo que se llama el círculo dinámico de retroalimentación de la desconfianza, ¿sí? Círculo dinámico de retroalimentación de la desconfianza. O sea, yo genero desconfianza hacia esta persona y esa persona genera desconfianza hacia mí. Es un círculo, ¿sí? Y esto es un círculo dinámico porque siempre está dando la vuelta.
Y eso es desconfianza y desconfianza tras desconfianza, que hará que cualquier intercambio de ideas sea cada vez más difícil. O sea, si yo desconfío de alguien, no voy a transmitirle mis ideas. Peor esa persona conmigo, ¿sí? Y fomenta una relación de tensión tensa, una relación tensa y poco eficaz, ¿sí? Darse cuenta lo que hace la desconfianza, ¿no? Lo que hace es no tener un buen canal de comunicación, fomenta una relación tensa y poco eficaz, ¿sí? ¿Preguntas sobre esto? No, ingeniero. No. Ok, entonces seguimos. Veamos la última parte. ¿Para qué se utiliza la escucha activa en la mediación? Veamos un poquito sobre eso. Estamos con tiempo. La escucha activa sirve para tender puentes y solucionar posibles desacuerdos, ya que principalmente permite ayudar a entender los intereses de la otra parte en conflicto, ¿sí? Entonces, lo primero, permite ayudar a entender los intereses de la otra parte del conflicto. Aunque existen multitud de definiciones sobre este concepto, ¿sí? Una de las más aceptadas es la de Carlos van der Kopta, en su obra El libro de las habilidades de comunicación, que afirma que es el esfuerzo físico y mental, ¿sí? Mire, es un esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la totalidad del mensaje que se emite, ¿sí? Tratando de interpretar su significado correcto a través del comunicado verbal y no verbal que realiza el emisor e indicándole mediante la retroalimentación lo que creemos que hemos entendido. Aquí está definido en pocas palabras todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿sí? Miren, nuevamente, les repito, es el esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar su significado correcto a través del comunicado verbal y no verbal que realiza el emisor, e indicándole mediante la retroalimentación lo que creemos que hemos entendido, ¿sí? Entonces, siempre va a haber una comunicación verbal y no verbal, tanto de ida como de vuelta, y obviamente debe haber una retroalimentación de ida como de vuelta que nos permita saber de qué hemos estado escuchando activamente, ¿no es cierto? Una buena gestión facilitará obtener la información suficiente como para que en una fase posterior la negociación llegue a buen puerto y se encuentre un punto de equilibrio. Muy importante encontrar esos puntos de equilibrio. ¿Qué es un punto de equilibrio? Es un punto en donde ni se gana ni se pierde, ¿sí? Cuando nosotros buscamos en economía el punto de equilibrio, unimos los gastos totales con los ingresos totales y de ahí un puntito en donde se cruzan, ¿no es cierto? Entonces, ese punto es el punto en donde ni se gana ni se pierde. Sobre ese punto hay ganancia y bajo ese punto hay pérdida. Igual es este punto de equilibrio acá, ¿sí? La negociación tiene que llevar a un buen punto y debe llegarse a un punto del 50, ¿se acuerdan? 50, 50. A este proceso se le llama ganar, ganar. Tú no estás perdiendo, tú estás ganando el 50%. Yo no estoy perdiendo, yo estoy ganando el 50%. O sea, no voy a ganar todo, pero voy a ganar el 50%, que es bueno, ¿sí? Es bueno y vale la pena, ¿sí? ¿Qué más dice? Conocer los intereses reales de las personas que tenemos enfrente, lo que servirá para que podamos proponer soluciones que se adecúen a sus objetivos, ¿sí? Entonces ahí está claramente identificado lo que es la buena gestión de la escucha activa. Entonces aquí tenemos, y eso es lo que nos permite, ¿no? Pues la primera cosa que nos permite una eficaz estrategia de escucha activa es conocer los intereses reales de la persona que tenemos enfrente, ¿sí? Lo que servirá para poder proponer soluciones que se adecúen a sus objetivos. ¿Sí? Siempre escuchemos antes de emitir un criterio.
Estar en condiciones de que se nos escuche y valore en la misma medida a nosotros si nuestro interlocutor siente que ha recibido el trato que esperaba. ¿Sí? O sea, en otras palabras es dando, ¿no? Dando. Tú das, yo recibo, yo doy, tú recibes. ¿Sí? Entonces, ahí nos va a ir bien. Tercero, generar un clima positivo no solo para esta negociación en concreto, sino para sentar bases de relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Y esto es muy importante. Quiero hablar sobre esto luego que volvamos a conectarnos, porque ya nos queda menos de un minuto, por favor. Ok, terminemos entonces rápidamente con esto. ¿Sí? Estamos hablando y quería hablar sobre la última parte que dice generar un clima positivo no solo para esta negociación en concreto, sino para sentar las bases de unas relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. ¿Sí? Y realmente sí es importante, ¿no? Es importante esto, ¿no? Siempre acordarnos que a la larga va a haber una mutua confianza en la cual vamos a trabajar. ¿Sí? Y a la larga, asimismo, algún momento vamos a necesitar de la otra persona, nos guste o no, ¿sí? Entendamos o no. Entonces, es muy importante siempre sentar buenas bases con todo el mundo. Porque si usted hoy se pone a pelear con alguien y discute con alguien y no hace bien a alguien, con el pasar del tiempo, ¿sí? Ese alguien va a estar en otra posición y en algún momento podrá darle una mano a usted y no se lo hará porque usted no lo hizo en un inicio. ¿Sí se da cuenta? Entonces siempre sentemos buenas bases para relaciones duraderas. Y esto va a ser basado en la mutua confianza. Y usted va a tener gente a la cual tal vez ha ayudado, que después le ayudarán a usted. Acuérdese de eso. ¿Sí? Eso quería conversar con ustedes y decirles y quedar en claro, ¿no? ¿Cómo poner en práctica la escucha activa? Expertos como Roger Fisher, Bruce Patton y Wayland Uri, en su libro El arte de negociar sin ceder, cree que es fundamental reformular las bases de las relaciones y establecer vínculos creativos, para lo que resulta clave poner en marcha una estrategia de escucha activa. ¿Sí? Entonces, es fundamental reformular bases de las relaciones y establecer vínculos creativos. Dense cuenta, vínculos creativos. ¿Sí? Asimismo, tenemos que darnos cuenta que todas estas habilidades tienen que entrenarse y tienen que pulirse, ¿sí? Y obviamente se requiere de un esfuerzo. Acuérdense de la zona de confort, ¿sí? Un esfuerzo constante y regular para que se traduzca en un cambio positivo, ¿sí? Bien. Esto requiere, primero, y con esto creo que vamos a terminar, ¿sí? Sí, ya vamos a terminar. Dice, lo primero que debemos hacer es aprender a callar para que la otra parte se sienta escuchada y valorada. ¿Sí? Combinar acciones verbales con elementos no verbales, establecer contacto visual, usar un tono de voz pausado y amistoso, evitar interrumpir o dar consejos, no llegar nunca a usar la amenaza o la queja. ¿Sí? Tercero, no desconectar mentalmente con la conversación ni utilizar un lenguaje egocentrista, yo, todo yo. ¿Sí? Cuarto, transmitir confianza a nuestro interlocutor, procurar empatizar con respecto a sus ideas. Quinto, comprender su punto de vista y sus inquietudes, analizando el porqué de sus conclusiones. Sexto, humanizar nuestro ego, ¿sí? Sabiendo que habrá ámbitos en los que habremos de reconocer no tener razón. Conjugar un punto de equilibrio óptimo entre nuestra capacidad cognitiva y las capacidades empáticas. Y por último, propiciar un clima adecuado para la negociación donde todos los stakeholders implicados se sientan valorados. Entonces, es un resumen de todo lo que hay que hacer para tener una muy buena escucha activa. Mañana vamos a terminar este poquito con unas 2 diapositivas más. Mañana terminamos las diapositivas y continuamos con el trabajo, ¿sí? Porque tengo que terminar esto hasta esta semana, ¿sí? Tengo que terminar, entonces son 1 o 2 diapositivas. Aquí viene esta y se acabó.
¿sí? Son 2 diapositivas, entonces terminamos. Mientras tanto, no nos demoraremos más de una media hora o unos 20 minutos y de ahí sí entramos ya de lleno a hacer nuestro trabajo. ¿Estamos? Y al final pues les daré, aunque sea unos minutitos más para que puedan terminar y puedan entregar más tardecito el trabajo. No hay ningún problema. ¿Sí? Ok, Listo, chicos. Voy a tomar lista, por favor. Ok, ingeniero. Vamos a ver. Hacemos al sistema. Correcto. Listo. Veamos. Voy a compartirles. Voy a compartirles para que ustedes puedan revisar, ¿no? Aquí están. Vamos a ver, ustedes son mecatrónica, lenguaje, comunicación e investigación. Aquí está. Listo. Tenemos pendiente el día de hoy, 30 de noviembre. Listo. Aguirre Araceli. Presente. ¿Tú no tienes un hermano, Araceli? Yo tuve un alumno en la Universidad del Carchi que tenía el mismo apellido tuyo. Aguirre Chupuyán. No, uno estudió, pero en la de Loja. Ah, de la de Loja. No, entonces no. Bueno, listo. Alcibar Neider. Presente. Andy Eric. Presente. Aranda Jeremy. presente. Kaisa Wellington. Presente. Canco Antonio. ¿No está Canco Antonio? Listo. Carpio Robinson. Presente. Cuello Jonathan. Cuello Ya se va a Jonathan. retirar, dijeron por ahí. Así, bueno. Mientras esté aquí, seguiremos tomando lista. Cuero Erika. Presente, ingeniero. Espinosa Luis. Presente, ingeniero. Juan Robinson. Presente, ingeniero. León Junior. Junior, tampoco está. Listo, sigamos. Ordóñez Christopher. Presente, ingeniero. Otavalo Jefferson. Poco está Jefferson Otavalo. Pacheco Eric. Presente, ingeniero. Ah, ya está. Gracias. Real Anderson. Presente, ingeniero. Rosero Jason. Presente, ingeniero. Sin Maleza Johnny. Presente, licenciado. Sornosa Steven. Presente, ingeniero. Velasco Steven. Presente, ingeniero. Gracias. Velázquez Wellington. Velázquez Wellington. Él está en el hospital con su mujer que está embarazada. Ah, ya tiene que justificar. Vélez Gilbert. Presente. Pite Ángel. Ángel Vite también. Listo. Guardamos. Y estamos listos. Ingeniero Dígame. Velázquez, yo fui a decirle algo a mi mamá por lo del el estudiante Jonathan Cuello. ¿Qué pasó? Y no escuché cuando me nombró, disculpe. A ver, déjeme ver. Jonathan Cuello, ¿qué pasó con Jonathan Cuello? Jonathan Cuello se va a retirar, por lo que, o sea, ya no va a seguir la carrera. Y está en eso de anular la matrícula. Yo le estaba yendo a decir a mi mamá por lo que conoce a la mamá de él. Y pues dejé el celular y no escuché cuando me nombró. Disculpe. Yo sí, Velázquez. Velázquez. Sí, casi el último. Ah, ya. Listo, ya está. Gracias. Ok. Mientras siga, yo tengo que seguir tomando listas. Si ya dice que se ha retirado, lo sacan de siga y ya no hay problema, ¿no?
Caso contrario, quedan como desertores. Entonces, mejor es que se retiren, ¿no? Bien, listo, chicos. Entonces, el día de mañana nos vemos a la misma hora por este mismo canal para terminar nuestro trabajo y nuestro estudio y hacer el trabajo asíncrono. ¿Listo? Cuídense y un excelente tarde. Hasta mañana. Igualmente, Mañana. ingeniero, hasta luego. Hasta mañana, Inge. Que vaya bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta mañana. Mañana.